Ha llegado el momento de decir las cosas de una manera diferente. Para ello, tenemos entre nosotros a Francisco Serrano y su programa Justicia Social, aquí en Radio Sapiens. Justicia Social con Francisco Serrano. Una vez más nos encontramos aquí a través de las ondas hercianas de esta radio, como es Radio Sapiens, para intentar, pues sonsacarle o hacerle unas preguntas, a veces un tanto inquisitivas, a nuestro compañero en las ondas, el señor Francisco Serrano. Hola, muy buenas, aquí estamos, un servidor, Raúl LC, para comenzar en el día de hoy. Pues muchas gracias, compañero Raúl. Y a todos los oyentes particulares, colegas universitarios y conductores de otros programas de Radio Sapiens que han hecho las siguientes cuestiones, porque evidentemente hay una gran necesidad de justicia social. Nos encontramos en un nuevo programa de Justicia Social con don Francisco Serrano. Don Francisco, buenos días. Buenos días, Manuel. Pues nada, encantado otra vez de estar en este programa de Justicia Social, pues para intentar esclarecer algunas dudas de los oyentes, que realmente creo que además no solamente van a ser del interés de esas personas que hacen las preguntas, sino de la generalidad de las personas que puedan estar oyendo este programa. Porque son preguntas y a las que espero dar respuesta, ya digo, con un interés general. Muy bien, pues pasamos con la primera de las preguntas de los oyentes, que son bastantes en el día de hoy, y nos trasladan una pregunta de que dicen que ha sacado un Real Decreto el día 12 de noviembre del presente año. Y la narrativa es más o menos lo que nos vienen a contar. Censurarán, abren comillas, censurarán todas las noticias que no interesen. En España van a multar con cantidades brutales o cerrar canales y cualquier espacio web sin necesidad de juicio, solo con procedimientos administrativos. ¿Qué opina de esta noticia que nos traslada un oyente y que la verdad no conocemos al 100% la literalidad del decreto que nos indica? Realmente, si es como se dice, eso tiene una frase expresamente relativa a lo que se quiere hacer. Es legalizar la censura. ¿Y eso, la censura dónde hay? Pues se decía que en época de Franco la censura, sabíamos que existía censura porque sabíamos que estábamos en una dictadura, y lo peor que puede pasar es que la gente se crea que está en democracia cuando realmente lo que está es bajo una dictadura, en este caso, de extrema izquierda. No se puede censurar, porque hay que permitir, y nuestra Constitución garantiza, la libertad de expresión, de pensamiento y de opinión. Pero por lo visto ahora la libertad de pensamiento, de expresión y de opinión solamente se puede ser libre en la medida que tú cuentes lo que la dictadura de extrema izquierda quiera que cuentes, que opines y que pienses. Y eso se llama dictadura. Eso se llama censura. Y puedes decir lo que tú quieres que el sistema y el Estado totalitario quieras que digas. Nos quieren cambiar los cuentos de los niños, nos quieren cambiar la historia, nos quieren hacer pensar como ellos quieren que pensemos. Y además ellos con absoluta libertad y patente de corso de decir lo que quieran. Eso se llama política y legislación de doble rasero, ley del embudo, donde yo puedo decir lo que quiera, pero si tú dices algo que se crea y que entre dentro de lo políticamente incorrecto, eso no se puede decir. Estamos cambiando nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra historia. Están engañando a nuestros niños haciendo creer lo que quieren que crean a través de la manipulación y de la intoxicación de nuestra propia historia, de la que tendríamos que estar y estamos muchos españoles orgullosos. Y todo para crear otro nuevo sistema, un nuevo mundo, una nueva globalización, donde las personas dejen de ser personas con libre criterio, con libre pensamiento, para ser esclavos del sistema. Quieren hacer cyborgs sin cerebro, y en eso también tiene que ver mucho la educación que quieren para que los estudiantes, los jóvenes, realmente no sean cualificados, donde no prime la cultura del esfuerzo, del mérito, de la capacidad, de la excelencia, sino de la mediocridad. Gente mediocre que no piense, que no opine y que no tenga libertad de expresión. Y eso realmente es lo que está detrás de esa nueva legislación, que lo que digo, como he dicho al principio, es imponer la más descarnada de las censuras.
Pues, como dirían por aquí por el sur, más claro, agua. Pasamos a una pregunta que nos formula Enrique Santamaría desde el Mirador Barcelona, y es una pregunta que se está convirtiendo en un tema de candente actualidad con respecto a la vacunación y al acceso en diversos sitios, como pueden ser restaurantes, bares, tiendas, hospitales. Y en este caso nos traslada que tiene un familiar hospitalizado, y el hospital le dice que no aceptan visitas de personas no vacunadas. Nos pregunta Enrique que si es legal y qué acciones debería realizar si quiere visitar al familiar, pero ha decidido no vacunarse. Vamos a ver, es que esta es otra forma también de censura, de restricción de derechos fundamentales y de imposición de una dictadura. Ahora, una cosa es la salud pública, y que se pueda estar de acuerdo o no de acuerdo con la vacunación, y que tú impongas medidas restrictivas, precisamente imponiendo esa salud, ese interés general de salud pública, y que puedas poner que la gente tenga que ir con mascarilla, medidas que tengan un sentido común, que tengan sentido, pero lo que no se puede poner es una vacunación obligatoria. Y para que una vacunación realmente a la sociedad le termine de impregnar la necesidad, tendría que haber sido una vacunación que hubiera tenido, desde luego, efectos positivos. Pero si llevamos ya un año vacunando y resulta que va creciendo otra vez la curva de contagios, cuando en España ya está vacunado más del 80% de la población, que en teoría tenía que estar inmunizada, ¿qué peligro tiene que haber si hay un niño o alguna persona que voluntariamente no quiere ponerse la vacuna, o alguna persona que no puede ponérsela, a lo mejor por cuestión de alérgica? ¿Esa persona la vamos a estigmatizar? ¿La vamos a meter en un gulag? En Alemania nazi, en el año 33, sacaron un pasaporte que se llamaba de salud aria. O sea, que era el pasaporte que tenían que llevar los alemanes precisamente para demostrar su pureza de la raza aria. Eso era una cosa de los nazis. Y ahora vamos a poner un pasaporte COVID para poder ir al hospital, para ir a trabajar, para entrar en espacios. Eso es una restricción de derechos fundamentales. Y no podemos restringir derechos fundamentales salvo que haya una norma impuesta que precisamente exceptúe la aplicación y la vigencia de esos derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, declarando el estado de excepción. Pero no se atreven a declarar el estado de excepción, sino que son los reyezuelos de taifas de las comunidades autónomas los que ahora van imponiendo esas restricciones de derechos fundamentales que son absolutamente ilegales. Por tanto, si yo quiero entrar en un hospital a ver un pariente, me podrán decir, bueno, hágase usted una prueba que ya será fiable o menos fiable, una prueba para ver si usted está contagiado y está ahora mismo poniendo en riesgo la salud del hospital. Pero lo que no me pueden es imponer una vacuna para ir a mi centro de trabajo, porque eso es una imposición, una restricción del derecho fundamental de libre circulación. Es un derecho, es una privación de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, de las que no se pueden privar sino salvo la declaración excepcional de un estado de excepción que diga qué derechos fundamentales se restringen y en base a qué criterios de interés general se restringen esos derechos. Pero no se atreven. Son los reyezuelos de taifas los que quieren ahora mismo imponer esas limitaciones y esas restricciones, y por tanto, si alguien se ve ante esta situación de restricción de derechos fundamentales, es evidente lo que tiene que hacer. Es interponer una demanda de protección de derechos fundamentales ante los juzgados de la jurisdicción civil, y además esa demanda se puede interponer individual o colectivamente, porque son muchas las personas que pueden estar en esta situación, y demandar, por supuesto, a quien restringe ese derecho y a quien precisamente ha dictado una orden que se considera absolutamente ilegal, porque no se pueden en nuestro Estado constitucional limitar o restringir derechos fundamentales, salvo los casos expresamente previstos expresamente en la propia Constitución. Bueno, esto es como el caso que el otro día nos contabais, que había una persona que le habían dejado entrar a un restaurante y se acercó al despacho de Serrano Abogados, ¿no? Efectivamente, y le dijimos que tendría la posibilidad de interponer esa demanda, que ya le aconsejamos que incluso podría ser mucho más aconsejable poner demandas colectivas, porque sale mucho más económico, con el mismo interés común. Y ya tenemos un asunto, por ejemplo, donde una señora por una enfermedad pulmonar, una enfermedad respiratoria, se le obligó, para ser atendida en un centro de salud, llevar mascarilla, y resulta que la atendieron en la calle en plena situación de
de la tormenta Filomena, cuando en la calle había 8 o 10 grados bajo cero a una persona mayor. Es que en estos casos no se puede restringir esos derechos fundamentales, porque es que estamos llegando a una sociedad neurótica donde todo el mundo se cree que esto es lo normal, que esto es lo solidario, cuando realmente lo que estamos imponiendo es la sinrazón y la irracionalidad por encima del sentido común y por encima de la propia solidaridad que tienen que dar la aplicación de los principios y los derechos fundamentales. Muy bien, pues ahora pasamos a Madrid, a la capital de España, donde Susana nos dice que cuántas firmas se necesitan para hacer una denuncia colectiva y cuál sería el mínimo para denunciar colectivamente. Bueno, pues ahora mismo me ha dado casualidad que como me he referido a esto, pues ¿sabes cuánto hace falta para una denuncia colectiva? 2. 2 personas. 2 personas. Si una demanda te cuesta 100 euros y sobre la misma cuestión demandan 2 personas, esa demanda te va a costar 50 euros. Si resulta que demandan 4 por el mismo interés y sobre la misma cuestión, esa demanda te va a costar 25 euros. Si resulta que esa demanda la ponen 100 personas, pues les va a costar a cada uno 1 euro esa demanda. Porque al final es el mismo objeto y solamente que el interés colectivo va a ser el de aquellas personas que se encuentran precisamente privadas de derechos fundamentales y que reclaman pues a un organismo público, a una entidad o incluso a un dueño de un bar que, por ejemplo, no le haya dejado entrar por no llevar ese pasaporte, que ya digo que es absolutamente ilegal imponerlo porque supone precisamente el que no se puede la libertad de tránsito y de libre circulación en España. Y eso está ocurriendo en Europa, está ocurriendo en España, una sin razón y además sin el objetivo claro de la finalidad de la salud pública. Porque, insisto, si el que esté vacunado resulta que está inmunizado, ¿qué riesgo tiene que haya una persona que no esté vacunada? En todo caso, sería para su propia salud. En todo caso, de la propia salud del no inmunizado. Y si resulta que es que, hombre, todos nos podemos contagiar porque las vacunas no son eficaces, pues resulta que la culpa será precisamente de la no eficacia de las vacunas. Y eso sin tener en cuenta también los potenciales peligros que puede comportar la vacunación, que no se saben, que no se conocen, pero lo cierto, y lo dejo ahí como si es la casualidad o causalidad, hay muchas personas que se están muriendo de muerte repentina y muerte súbita, que desde luego se desconoce cuál es realmente la causa, pero a día de hoy, y vamos a acabar el año, con más muertes incluso que en el año 2020. Muy bien, pues ahora cambiamos de tema un poco y nos vamos a lo que nos pregunta Mónica desde Logroño, que nos pregunta sobre medidas provisionales y un vacío legal que se puede crear en torno a las mismas. Dice que cuando un juez declara medidas provisionales sin prueba y sin justificante y luego por arte de magia esas medidas pasan a convertirse en fijas, pasa mucho en custodias compartidas sobre todo, el juez debe juzgar o ejecutar y en este vacío legal de provisional para administrativamente pasar a fijo sin cambiar nada ni habiendo juicios posteriores de ningún tipo. Solo por un medio procedimiento administrativo de replicar el contenido provisional al fijo, es decir, pasan automáticamente, viene a decir allá. Dice que le parece un error muy grande y que esto no es justicia. Pues es así, Manuel, efectivamente, como dice la oyente que me hace la pregunta. Pero no solamente en medidas provisionales, sino, por ejemplo, en un juego de violencia, cuando hay una orden y entonces hay una situación de que en esa orden donde el juez tiene que acordar si hay medida de alejamiento, también acuerda las medidas civiles simplemente, pues a lo mejor a las 48 horas de la que se ha pedido una orden de protección. Y esa orden de protección implica que se adopten o no medidas de alejamiento y que se adopten las medidas civiles. ¿Con qué elementos de juicio cuenta el juez solamente para adoptar esas medidas en ese momento? Pues ningún elemento de juicio. Con lo que cuente la denunciante, que pide las medidas, y con lo que diga el denunciado, que en este caso también sería demandado en cuanto a los efectos de las medidas civiles. Y tengamos en cuenta una cosa importante, que en estas medidas civiles se derivan pues cosas tan importantes como la atribución de la vivienda, las medidas económicas, la custodia de los hijos, la regulación de las relaciones con los hijos, y sin perjuicio que después de la ley
que ha entrado en vigor el 5 de septiembre, que modifica el artículo 94 del Código Civil, ahora, hoy en día, por la simple presentación de una denuncia, pues resulta que a un padre se le puede privar del derecho y de la obligación, porque también es la obligación de relacionarse y comunicar con sus hijos, lo cual es un auténtico disparate, porque habría que ver en qué medida, si ha existido una situación de violencia, de desigualdad, de discriminación, una situación de miedo, de tensión, de peligro hacia la propia denunciante y sobre todo también hacia los hijos, porque un padre puede ser un mal padre, un mal marido, pero a lo mejor resulta que es solamente un mal marido y no es un mal padre. Y los niños se les está dejando huérfanos por el simple hecho de que se presente una denuncia y que en esas medidas adoptadas inmediatamente y sin ningún elemento de juicio ni de prueba, pues unos niños se puedan quedar durante años sin poder ver y tener relación con su padre. Que después a los 2 o 3 años se dicta auto de archivo, sobreseimiento, sentencia absolutoria. Pues que si el niño cuando deja de ver a su padre tiene 3 años, a los 6, a los 7 años, resulta que ese padre es un ausente en sus vidas, es un auténtico desconocido. Eso en el tema del orden de jurisdiccional de violencia de género. Pero es que también en la familia, en los procedimientos de familia, como dice el oyente, puede ser que se dicten medidas provisionales en un momento dado que están bien justificadas, precisamente para adoptar unas medidas con carácter más inmediato, sin tener que esperar a una vista que puede durar mucho más tiempo y a una sentencia de medidas definitivas que puede tardar mucho más tiempo. Pero claro, hay que tener en cuenta que la provisionalidad de esas medidas significa que a lo mejor el juez todavía no tiene todos los elementos de juicio para valorar qué es lo más conveniente para los hijos, cuál es el interés familiar más necesitado de protección. No se determina todavía la idoneidad de uno y otro, por ejemplo, para asumir la custodia. No se sabe si efectivamente el régimen de custodia compartida puede ser el más idóneo para regular las relaciones de los hijos con el padre y con la madre. Y entonces esas medidas tienen que tener ese carácter de provisionalidad. Pero es cierto que muchos jueces, desde una dinámica y desde una práctica que yo creo que es una mala práctica y una mala costumbre, precisamente muchas veces por razones de comodidad a la hora de juzgar, lo que se hace es que cuando se celebra la vista y se tiene que dictar la sentencia, esas medidas provisionales se elevan a definitivas. Si se elevan a definitivas habrá que justificarlo y motivarlo, igual que si se cambian esas medidas a la vista del resultado de la prueba. Porque lo importante para adoptar las medidas definitivas, después de una vista en los autos principales, es que ya si el juez puede contar con todos los elementos de prueba necesarios y tiene que admitir todos los elementos de prueba necesarios para poder juzgar de forma plenaria y con conocimiento de causa de todas las circunstancias familiares, situación económica, situación de la vivienda, interés de los hijos, idoneidad de los progenitores. Y luego, si del resultado de esa prueba, incluso de la práctica de la prueba pericial, psicosocial, que tiene que ser emitida siempre por psicólogos, por trabajadores sociales, por peritos, independientes, objetivos y neutrales, lo cual muchas veces deja de ser una realidad porque esa neutralidad, imparcialidad y objetividad deja muchas veces mucho que desear, pues bien, si después del resultado de toda esa prueba resulta que la valoración es distinta a la que se tuvo de forma provisional a la hora de adoptar las medidas provisionales, el juez tendrá que cambiar esas medidas provisionales por otras definitivas que tiene que adaptar al resultado de la prueba que ha practicado. Entonces, realmente, si eso ocurre, y de hecho ocurre, es por una mala praxis judicial de que por razones de comodidad y de conveniencia muchas veces, porque juzgar también pues tiene su trabajo y tiene su carga emocional, psicológica y sobre todo, insisto, es carga laboral, pues realmente los jueces lo que hacen es elevar a medidas definitivas. El buen juez lo que hace es que si eleva a definitivas es porque considera, justifica y motiva que esas medidas son las más convenientes para el interés familiar más necesitado de protección, especialmente de los hijos. Si no, tendrá que cambiarlo, esas medidas, también de forma motivada, porque una de las precisamente garantías de lo que es el derecho a la tutela judicial efectiva es obtener sentencias motivadas, razonadas, gusten o no, pero el juez tiene que motivar sus decisiones y no adoptar sus resoluciones de forma no arbitraria o por lo menos de forma no motivada, porque una sentencia motivada cuesta mucho trabajo recurrirla, mientras que una no motivada desde luego sí puede dar lugar a un recurso que en ese caso tendría que tener muchos visos de poder prosperar.
Bueno, pues hablando de sentencias motivadas y sentencias que pasan a ser firmes después de haber sido recurridas, nos estamos encontrando últimamente con muchos casos de buenas sentencias, de sentencias muy motivadas, con mucha información sobre la misma, pero que después se convierten en sentencias mediáticas y nos llevan al indulto por parte del gobierno, perdón. Tenemos el caso de la sentencia del Procés, tenemos el caso último de la sentencia de Juana Rivas. Son sentencias mediáticas que están muy cerca también o en contra de lo que el gobierno actual, bueno, pues promulga y quiere cambiar con sus indultos. Bien, bueno, Manuel, efectivamente eso es así. Mira, yo en esto os voy a recordar a los oyentes la última frase de la película de Casablanca. Cuando el inspector de policía francés le dice al protagonista Humphrey Bogart: siempre nos quedará París. Pues aquí, para los amiguetes, afiliados, enchufados del gobierno de turno, siempre les puede quedar el indulto. ¿Por qué? ¿Por qué es el indulto? Porque resulta que, vaya por Dios, todavía hay jueces que se resisten a ser manipulados, a ser títeres, marionetas del poder ejecutivo. Y todavía hay jueces que se creen eso de la independencia judicial, y hay buenos jueces que aplican las leyes, el principio de legalidad, por encima de perspectivas ideológicas y perspectivas políticas. Entonces, esos buenos jueces dictan sentencias motivadas y ajustadas a derecho. ¿Por qué? Porque escapan del control del gobierno. Por eso ese interés tan grande en controlar el Consejo General del Poder Judicial, para tener a su servicio también a las togas, que es el poder de la justicia. Y como eso no lo han conseguido, pues como en el último escena, en la última frase de Casablanca, siempre a esas personas amigas, afiliadas o que tengan interés también común con el gobierno, siempre les va a quedar París. Y por tanto, en ese caso hacemos unas Rivas. ¿Que ahora mismo a esta señora la condenan? Pues da igual, si al final va a conseguir el indulto. ¿Que han secuestrado a sus hijos? Pues al final le queda el indulto. ¿Por qué? Porque todos somos Juana Rivas, porque Juana Rivas está en mi casa, porque la ha defendido el Ejecutivo y no van a reconocer que se han equivocado en la vida precisamente desde esa perspectiva política que quieren imponer por encima de la ley. Un indulto no se concede en el 99,9% de los casos. Un indulto ni siquiera se contesta en más del 90% de los casos, algunos de auténtica justicia. Porque también los jueces y las leyes aplicándose en su literalidad pueden dar lugar a situaciones injustas y se pueden condenar a personas que, incluso aplicando la ley, pueda resultar injusta o desproporcionada la aplicación de la pena. Pero en estos casos ni siquiera contesta el Ministerio de Justicia ni el Gobierno. No se molestan. Tienen un año para contestar y no se molestan ni siquiera en contestar. Y ahora resulta que en este caso del Procés, precisamente por un interés político, porque los quieren tener como aliados para mantenerse en el poder, o en el caso de Juana Rivas, porque ha sido una persona, una mujer, una madre que ha sido icono y ha sido pues mascarón de proa de todas esas políticas de género, pues resulta que ahora se le concede el indulto. Y no se lo pierdan ustedes. Se le concede el indulto precisamente en interés de sus hijos. Y no recordemos que se le ha condenado por sustracción de menores, en perjuicio de los hijos. O sea, se le ha condenado por perjudicar a sus hijos, secuestrarnos y intentar dejarnos huérfanos de la figura paterna. Sería lo mismo que, por ejemplo, si ahora condenáramos a un violador y se le concediera el indulto a un violador en interés de la mujer violada. ¿A qué es una barbaridad? Pues estas son las barbaridades que comete el actual gobierno y parece que no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad adormecida, adulterada, totalmente alienada en estos temas y la gente ni se entera y se cree que al final de cuentas se ha hecho justicia porque se le ha dado a una pobre mujer maltratada un indulto. ¿Se han equivocado los jueces? No, los jueces han acertado y desde luego los que prevarican de esta forma es el gobierno que dicta indultos de forma precisamente no ajustada a derecho, sino ajustada a sus propios intereses. Muy bien, don Francisco, pues la verdad es que ha quedado muy claro
el momento judicial por el que está pasando España y quizás mejor ha quedado claro el momento político, porque los jueces hacen su trabajo, los jueces dictan sentencias y después nos encontramos con estos indultos que quizás son más mediáticos que la propia sentencia inicial. Efectivamente, pero sí que aquí lo que hay que hacer es dejar hacer a los jueces su trabajo, que se pueden equivocar. Yo también he sufrido errores judiciales, pero a los jueces hay que dejarles también juzgar y respetar las decisiones judiciales. Pero es que, claro, esta ultraizquierda que nos gobierna respeta las decisiones judiciales en la medida que a ellos les beneficia. Cuando les perjudica es que los jueces son unos fachas y unos prevaricadores, y eso es lo que no se puede permitir. Eso es lo que no se puede permitir y al final esas personas que piensan de esa forma y están actuando de esa forma, pues tendrían que responder ante la propia justicia. Pues nada, muchísimas gracias por su participación un mes más en este programa de justicia social y si no le importa nos emplazamos para el mes de diciembre para hacer el último programa del año. Será un programa especial. Y ya desearemos la feliz Navidad y que el año que viene, que siempre lo decimos, sea mejor que el anterior. Muchísimas gracias a todos y quedaremos ya pues emplazados para el mes de diciembre. Disfruten todos de este periodo de Adviento que ahora comienza y en poco más de un mes tendremos con nosotros la Navidad. Sean felices y sean justos. Pues nada, Francisco, muchas gracias por permitirnos colaborar contigo en este tu programa. De mi parte, Raúl López, seguiremos ofreciéndote esa mirada, esas preguntas inquisitivas en algunas partes, para intentar desgranar un poco cómo funciona el sistema, si está bien o está mal, y si hay alguna manera de poder ayudar para mejorarlo, tanto para unos como para otros. Si lo deseas, tú también nos puedes hacer consultas públicas dirigiéndote al mail info@radiosapiens.es o desde el apartado de contacto de la propia web de radiosapiens.es. Y ahora, ¿te vas a quedar con las dudas? Lánzate y consulta tu problema. Ayúdate ayudando. Con Francisco Serrano y compañía. Os presento la figura del coordinador parental, que desde 2014 viene impulsando Fundación Filia en España. El coordinador parental es un experto en resolución de conflictos familiares, que interviene por orden del juez durante el divorcio para ayudar a los progenitores a resolver los problemas por el bien de sus hijos. Siempre que no exista riesgo para el menor, ayudará a proteger las relaciones de los hijos con su papá y con su mamá. Radio Sapiens, Radio Sapiens, Radio Sapiens. La radio científico-cultural divulgativa. Para escuchar nuestra emisión, pulse en podcast. Para las emisiones en vivo entra directamente en la web a la hora y día previstos. Te esperamos en radiosapiens.es. Radiosapiens.es. Estamos en contra de los abogados y abogadas que proponen a las mujeres denunciar falsamente por violencia de género. Estamos en contra de los abogados y abogadas que proponen a las mujeres denunciar falsamente por violencia de género. Hola, sígueme en este vídeo durante unos minutos donde te voy a explicar cómo puedes tener tu publicidad con la opción que más te guste. Acompáñame.
Aquí es donde trabajamos diferentes profesionales para dar voz a tu mensaje, desde un tema personal hasta cualquier mensaje que necesites para promocionar tu proyecto. ¿Cómo puedes solicitarlo? Muy fácil. Dirígete a la casilla Tu locución y cumplimenta el formulario interactivo. Lee bien, selecciona las opciones, responde cuando te lo pidamos. Verás cómo va cambiando el presupuesto conforme vayas incrementando o disminuyendo opciones. Y por último, dale a enviar. Nuestro equipo se pondrá en marcha inmediatamente para ti en exclusiva. ¿Y ahora? La gran novedad sonora, para escritores, autores, editoriales, autónomos, universidades y para quien o quienes deseen tener su audiolibro o audio lo que sea. Las aguas que le rodeaban se iban hinchando en amplios círculos. Luego se levantaron raudas, como si se deslizaran de una montaña de hielo sumergida, que emergiera rápidamente a la superficie. Se intuía un rumor sordo. Todos contuvieron el aliento al surgir oblicuamente de las aguas una mole enorme que llevaba encima cabos enmarañados, arpones y lanzas.